capítulo 4, versículos 35 en adelante. Si usted lo quiere, me da un fuerte amén. Y lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu hermosa presencia, Dios, una vez más, agradecidos de ti, oh Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Hemos llegado, Dios, con el propósito de bendecir tu nombre, pero también con el gran propósito, Dios, de que tú hables a nuestros corazones. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, prepara, Señor, nuestro espíritu. Háblanos, vivifícanos por tu palabra. Que tu palabra, Dios, que es fiel y verdadera, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. Todo te lo pedimos, Dios, creyendo lo hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, en la presencia de Dios. Calla y enmudece. Es el tema en la mañana de hoy. Mientras pasaba la semana y estudiábamos y nos preparábamos, ¿no?, para hablar la palabra de Dios, no sé si a usted le pasó en esta semana, pero yo estuve toda la semana como meditando en el mensaje que Dios habló a nuestras vidas el domingo pasado. Si usted no se acuerda del tema, era oportunidad en medio de la oposición. Y cuando estaba estudiando la palabra de Dios para este domingo, el Señor me llevaba prácticamente como por la misma línea de pensamiento. Y decía yo en mi espíritu, ¿verdad? Y hablaba con Dios. Y también era ministrado por Dios mientras estaba preparándome. Y me venía a la mente, ¿no?, cómo el Señor, o meditaba en la palabra de Dios, cómo Jesús trabajó tan cercamente o tan cerca con estos hombres a los cuales él llama. Usted sabe bien la historia del llamamiento que el Señor le hizo a los discípulos. ¿Cuál era el propósito de él? Nosotros lo sabemos, porque lo leímos, porque ya hemos sido enterados después de haber leído, y vemos que Dios, a través de Jesús, pues tenía un propósito especial con aquellos hombres cual Dios había determinado escoger. Pero trataba de ponerme del lado de los discípulos y ver que, sin nosotros saber el desenlace de la historia, como ya tú y yo tenemos claridad de ella, me preguntaba cómo sería estar al lado del Señor Jesús y ser discipulado por él. Y de igual forma meditaba en lo que es la iglesia del Señor, el cristiano, nosotros como hombres y mujeres de Dios que hemos sido llamados. El propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, el discipularnos de día en día. Tú y yo estamos en las manos de Dios como discípulos del Señor. El Señor, cada área de nuestras vidas, cada área de nuestro ser, es ministrado por Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo.
Es un momento donde somos educados por Dios a través de Jesús y a través de la persona de Cristo y a través de la palabra de Dios. Por eso en un momento dado, cuando Jesús ora al Padre, en Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Todos nosotros estamos en un proceso de Dios. Estamos podemos decir, en una transición de Dios. Todos los días crecemos, maduramos. Hablando naturalmente, todos los días maduramos, crecemos. Hablando espiritualmente, de igual forma, nosotros maduramos y crecemos en el camino del Señor. Pero muchas veces no nos damos cuenta cómo cada proceso de nuestra vida tiene un plan específico de Dios para llevarnos y capacitarnos a que seamos grandes discípulos. ¿Cuánto da la gloria al Señor en esta mañana? Entonces, cuando yo miro la palabra de Dios y veo el versículo que hemos considerado en esta mañana, era un proceso en la vida de ellos. Era un proceso, era una transición. Cada área y cada lugar que el Señor se detenía con ellos y manifestaba cualquier cosa, quizás un milagro, quizás una sanidad, o quizás lograba a través de alguna parábola darle una enseñanza a ellos. Era el proceso, la transición para ellos poder ser unos discípulos del Señor. De igual forma pasa con nosotros. Cada área de nuestra vida, cada momento, cada situación tiene un propósito y un plan determinado de Dios, y es discipular nuestras vidas. Y yo le hablaba hace tiempo a ustedes lo que era un discípulo. No sé si se acuerdan del mensaje que predicamos aquí, hablando del peligro de extinción. Lo que se está perdiendo, el discipulado y las personas, o nosotros mismos como autodisciplinados. Y son áreas que tienen un gran potencial dentro de la iglesia, pero también hay una escasez de ellas dentro de la iglesia. Tanto así, mi amado, que el proceso de Dios en nuestra vida ha tomado un largo tiempo, y hay veces que nos vemos caminando por el mismo camino y dando la vuelta por la misma situación, sin todavía lograr alcanzar una victoria o determinarnos a pasar la transición en donde estamos. Y lo que estamos considerando en esta mañana, yo quiero que tú entiendas que es muy peculiar. Es muy peculiar escuchar muchos ruidos, oír muchas voces, cada vez que pasamos por una transición de Dios. Cada vez que tú atraviesas por una transición de Dios, escuchas muchas voces, oyes muchos ruidos, que hay veces que te sacan de la concentración o de la voluntad de Dios. Tan pronto tú le prestas atención a los ruidos, a las voces, comenzamos nosotros a descuidar el enfoque de la transición por donde vamos. Y esto es lo que pasó con los discípulos en esta mañana, en el versículo que hemos considerado. Si usted va a los capítulos anteriores, capítulo 2 o 1 en adelante, usted ve el llamado de los discípulos. Cómo Dios los separó a través de Jesús, cómo los llamó por su nombre y los puso al lado del Señor Jesús, y cómo el maestro se preocupaba por todos los días enseñarle una porción de la palabra de Dios, enseñarle una parábola. Si usted va a los capítulos anteriores, se va a dar cuenta de que el Señor le hablaba de la parábola del sembrador. Algo simple que hoy tú y yo lo podemos entender con claridad, porque está plasmado en la palabra de Dios. Pero ellos no lo podían entender cada momento que el Señor le hablaba. Ellos no podían tener toda la comprensión, pero tan pronto el Señor le hablaba por parábola, rápidamente le daba una explicación. Y aquella explicación era para que ellos fueran preparándose en la vida de ellos, en la vida como discípulos del Señor, donde iban a pasar cada momento una transición para que el nombre del Señor fuera glorificado en la vida de ellos y ellos maduraran en el camino de Dios. Entonces vemos en este capítulo, mi amado, que el Señor claramente le dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasé
pasemos al otro lado. Y usted sabe bien la historia, hermanos. Usted sabe perfectamente la historia. Y hay veces que tú y yo hasta la usamos cuando vamos a hablar y vamos a predicar. Hasta la usamos en cualquier momento que nos dan una oportunidad. La usamos, la hablamos, la podemos ministrar. Pero tenemos nosotros la capacidad para que en medio de una tormenta, aleluya, poder nosotros confiar y creer en Dios. Tenemos el crecimiento y la madurez suficiente. Amén. Somos los verdaderos discípulos que sabemos que cuando viene una tormenta es porque Dios nos lleva en una transición y quiere glorificarse en medio de la tormenta, o nos acobardamos en medio de la tormenta, tenemos miedo, nos amedrentamos, o nos paramos firmes en el nombre del Señor y le decimos al viento y al mar: calla y enmudece. Dale la gloria al Cordero de Dios. Porque no es lo mismo, mi amado, cantar un coro, aleluya, o decir una palabra, que en el medio de tu tormenta declarar la palabra de Dios. Dale la gloria al Cordero de Dios. Porque eso no lo hace cualquiera, eso lo hacen los discípulos del Señor. Habrá alguien que pueda levantar las manos en esta mañana y adorar al Señor. El que es discípulo es el que recibe la palabra y la pone por práctica. El que es discípulo es el que recibe la palabra de Dios, la cree en su corazón y está esperando el momento preciso para poderla usar y hablar con la autoridad de Dios. Dale el aplauso al Señor en esta mañana. Sea el nombre de Dios glorificado. Es muy peculiar, como le hablé al principio, escuchar mucho ruido y muchas veces escuchar voces que hablen en medio de nuestra transición. En cada transición es importante no dejar que los vientos nos distraigan, no dejar que el mar nos atemorice, no dejar que la situación cambie nuestra perspectiva hacia Dios. Hay veces que en medio de una transición que es dura, es difícil, ahí es que se conocen los verdaderos discípulos del Señor. Que se atreven en el momento de crisis, aleluya, no atemorizarse, aleluya, y declarar la palabra de Dios. Y no correr en medio de la tormenta, y no perderse, aleluya, ni un momento para declarar la palabra de Dios. Dale la gloria al Señor. Que no corren, no se atemorizan, no se salen de la batalla, sino que caminan firme, creyendo que el ángel de Jehová va alrededor de los que los temen y los defiende. Dale la gloria al Cordero. Pero para eso hay que ser un discípulo. Hay que ser un verdadero discípulo del Señor. Entonces, si usted mira toda la historia que el Señor, o que el tiempo que Jesús anduvo con los discípulos y le enseñó, en todo momento los llevaba a una transición. En todo momento los llevaba a poner en práctica lo que habían escuchado, lo que habían recibido. Cuando vemos en el versículo dice: y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también otra barca con ellos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. A su nombre, gloria. Estaba fuerte el tiempo, ¿no? Estaba difícil la transición. Pastor, yo he visto mucha gente que le gusta cantar y adorar al Señor y levantar las manos, pero cuando viene la transición y el tiempo difícil, ahí es que hay que conocer quiénes son los que son. Entonces te tengo una buena noticia en la mañana de hoy, es que siempre vas a tener un momento difícil. Como hablamos el domingo pasado, siempre vas a tener una oposición. Siempre vas a tener algo que se detenga en el medio para tratar de sacarte del plan y de la voluntad de Dios. Camina en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios hay oposiciones, pero hay oportunidades. Dale la gloria al Cordero. Aleluya. Hay que aprender, mi amado, a recibir la palabra para podernos parar en medio de la prueba y decirle a la prueba: cállate y enmudece. Dale la gloria al Cordero de Dios. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Lo hace el que
Porque es bueno servirle a Dios en tiempos buenos, aleluya. Ay, canto yo ni canto, pero en tiempo bueno hasta canto. ¿Ah? Pero me gusta porque aunque no sé cantar, aleluya, sé llorar delante de la presencia de Dios. Aleluya, cuando viene un momento malo, dale la gloria al Cordero. Aleluya, que no tengo que prender música, aleluya, para entrar a la presencia de Dios. Llorando ante Dios, aleluya, rompo las cadenas, entro a la presencia de Dios y le digo a todo lo que está a mi alrededor, calla y enmudece, porque voy a hablar con mi Dios. Dale la gloria al Cordero de Dios. Su nombre, gloria. Pero hay gente que ni con prueba puede orar a Dios. No puede, porque siguen oyendo voces y gritos y tormenta y vientos huracanados. Aleluya, pero aquí le pasó a los discípulos lo mismo. Ya el Señor les venía enseñando, diciéndole lo que tenían que hacer. Aleluya, hacia dónde se dirigía la enseñanza que Él le estaba dando. Pero ellos seguían esperando y confiando que siempre el Señor iba a estar con ellos. Y en aquel momento, mi amado, en que van a pasar al otro lado, el Señor iba en la embarcación, estaba durmiendo en aquel momento. No era que lo estaba descuidando, era que estaba esperando, aleluya, que los hombres de Dios que estaban en aquella embarcación se levantaran sobre sus pies y reprendieran el viento y creyeran en fe, aleluya, que Dios tiene el poder y el control. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel en esta mañana. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y hay veces que el Señor te deja ver qué es lo que tú vas a hacer. A ver dónde está el discípulo aquí o no hay discípulo. Aleluya. A ver si hay o no hay. Yo leía hace unos días y lo voy a compartir con ustedes tan pronto tenga toda la información. Como el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, ¿no? Está hablando sobre la gran persecución que se acerca a Estados Unidos. Pero hablando a la iglesia, o sea, viene una persecución grande contra la iglesia del Señor. Y viene porque le han abierto las puertas a la religión islámica. O sea, el Islam ha tomado gran fuerza dentro de la ciudad, dentro del país, comenzando desde la cabeza, Obama, que es musulmán. Se ha abierto una puerta muy grande y una oposición. Si ustedes tienen miedo a los videos de los ISIS cuando los ven en YouTube, aleluya, pues prepárese, mi amado, porque los ISIS ya están dentro de Estados Unidos. Dale la gloria al Cordero, aleluya, y van a venir detrás de la iglesia. ¿Qué vas a hacer cuando venga la prueba y la persecución? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a negar al Señor? ¿O vas a declarar en el nombre del Señor que callas y te enmudeces? Aleluya, porque en el nombre del Señor yo no me voy a apartar de mi Dios. Dale la gloria al Cordero de Dios. Pero si por pruebas pequeñas, porque yo le llamo pequeñas pruebas a las que tú y yo tenemos, porque no hemos sufrido hasta la muerte, dijo Pedro y Pablo y Jesús. No hemos sufrido todavía hasta la muerte de cruz. Lo que tenemos son pruebitas, enfermedades que llegan, momentos financieros, que la mujer me brincó encima, que el marido no me deja tranquilo, pruebitas. Pruebas. Bendito eres, Señor. Pruebitas. Aleluya. Exacto. Y a veces queremos salir corriendo en medio de esa prueba. Párate firme en la prueba. Dobla tus rodillas. Y declara, calla y enmudece en el nombre del Señor. Aleluya. Que el viento no te distraiga. Pero hay veces que las pruebas son más fuertes que el poder de Dios en mucha gente. A su nombre, gloria. Pásame un gorro grande de eso para taparme. Bendito eres, Señor. ¿Ah? Es cierto, amado. Gloria a Dios. A veces que sí, las pruebas me van a hacer llorar. Las pruebas me van a lanzar al piso. Me van a golpear, pero el apóstol Pablo dijo algo bien claro, dijo derribado, mas no destruido. Nada me va a apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me apartará del amor
amor de Cristo Jesús. Nada. Pero eso es para los discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí en esta mañana? Yo dije, ¿cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? El discípulo es el que cree la palabra de Dios y la habla con autoridad. No le tiene miedo al enemigo y se atemoriza. Puede ser que una noticia te golpee y te atemorice, pero no te haga postrarte delante de él, sino que te hace levantarte con más poder y con más autoridad de Dios. Entonces los discípulos todo el tiempo tenían una enseñanza de Dios. Por eso es que en el versículo él le dice, cuando dice calla y enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza, él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Pues Jesús estaba en la embarcación, ¿sí o no? Jesús estaba dentro de la embarcación. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el miedo? Entonces pasa igual que nosotros, iglesia. Quizás el Señor está a nuestro lado en una prueba, callado, en silencio, esperando tu reacción, esperando qué es lo que vas a hacer, sentado, confiado en que ya te enseñó esa materia. Es como cuando el maestro de escuela, lo más frustrante para un maestro de escuela es enseñarle a los alumnos lo que viene en el examen el viernes y que el viernes ellos fracasen. Y usted ve a los maestros que vuelven y toman el examen, lo corrigen, se lo vuelven a dar una vez más al alumno, le dicen prepárate, vamos a repasar una vez más, porque el viernes que viene te lo voy a volver a dar, aleluya, y vuelve otra vez el estudiante a fracasar una vez más en la prueba, dale la gloria al Cordero, vuelve él a frustrarse, así mismo tiene que estar el maestro, aleluya, que te da un examen, fracasas en la prueba, te vuelve a dar un review, aleluya, y vuelve a darte un repaso con la palabra, y vuelve otra vez el maestro de escuela bíblica, y vuelve otra vez el pastor a enseñarte otra vez la palabra, y vuelves a fracasar, aleluya. Te quiero decirte en la mañana de hoy, aleluya, no importa cuántas veces fracases, aleluya, es necesario que en el día de hoy comprendas que Dios te ha dado poder y autoridad. Lo único que tienes que volver una vez más a las notas que tomaste, volver al libro que es la palabra de Dios y declarar en el nombre del Señor, calla y enmudece, en el nombre del Señor voy a ser victorioso. Dale la gloria al Cordero. Y es frustrante para un maestro, seguro, el volver y enseñar y no ver un progreso. Por eso es que me gusta algo que pasó en Números, capítulo 13. Yo no sé si usted sabe esa historia, pero en Números capítulo 13 pasó algo muy especial. Y fue que era el momento de poseer la tierra prometida. Y Moisés dijo, pues vamos a enviar 2 espías que vayan a ver cómo está la tierra. Estamos hablando del pueblo de Israel, iglesia, que el Señor lo había sacado de Egipto con mano poderosa, que los había llevado por el desierto con una columna de nube y una columna de fuego, a su nombre, que había abierto el mar rojo, que le había dado alimento en el camino, que la ropa no se le dañaba al pueblo de Israel en el camino, que pidieron carne y le dio codornices hasta que le salían por las narices. Dale la gloria al Cordero de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Habían tantas cosas que vieron, pero en el capítulo de Números capítulo 13 tienen que entrar a poseer la tierra. Y el Señor le había dicho, lo que pisara en la planta de tus pies será de ustedes. Dale la gloria al Cordero. Yo te he dado autoridad y poder para echar al cananeo fuera de la tierra. Ellos entran a la tierra, salen una vez más para afuera con el reporte. 10 de ellos están hablando de los gigantes, 10 de ellos están hablando de lo difícil que está la tierra. Y me gusta la expresión de Caleb, que le dijo en el versículo 30, le dijo, entonces Caleb hizo callar al pueblo, aleluya, le dijo, cállese en la boca, enmudezcan en este momento, no importa lo que ustedes están viendo, aleluya, la Biblia nos enseña que él dijo, aleluya, más podremos nosotros que ellos. Dale la gloria al Cordero. Hay días, hay momentos que tú vas a tener que mandar a callar al que está a tu lado y decirle, calla y enmudece. No me importa lo que tú estás viendo, yo estoy creyendo que ya Dios lo dijo y voy a pasar al otro lado. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel en esta mañana.
Porque siempre van a haber 10 negativos. Y cuidado sin más. A su nombre. Gloria. Cuidado sin más de 10. Pero siempre van a haber negativos. Entonces me gusta porque Caleb, me imagino, que Caleb no le dijo, mire, cállese, no. Caleb tiene que haber parado firme y decir, cállate la boca, cállese. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué están hablando? Y él le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Y le dijo, más podremos nosotros que ellos. ¿Sabes que esa palabra podremos, en el versículo, lo que significa en el original griego es habilidad, poder y capacidad? Nosotros tenemos más poder, más autoridad, más habilidad y más capacidad que ellos. Eso es lo que quiso decir Caleb. Eso es lo que significa esa palabra podremos. Entonces, si tú te lo aplicas a nuestra vida espiritual, la Biblia dice que nosotros, que el Señor dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, tenemos la habilidad, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, porque es que ya no andamos solos, andamos con el poderoso gigante. Entonces, ¿cuál es el miedo a veces? ¿Cuál es el temor a veces cuando nos llega una situación? ¿Cuál es el miedo? Y yo no estoy hablando, amado, de que no llores, de que no te quebrantes, de que no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que cuando te llegue, después que llores, después que te quebrantes, te limpies tus lágrimas y le digas al viento, calla y enmudece. Santo eres Dios. Cuando tú le dices al viento, calla y enmudece, tú estás teniendo seguridad en Dios, en ti mismo y en Dios. Y no, quizás la tormenta no pasa del todo. Quizás la tormenta, cuando tú te atreves a usar la palabra con autoridad y decirle a los vientos, calla y enmudece, quizás tú miras para afuera de la embarcación y todo no está calmado. Pero sí te voy a asegurar algo, que las aguas que antes se metían dentro de la embarcación no se van a meter más. No se van a meter más. Porque ya tú tuviste la capacidad para pararte firme, decirle al viento en ese momento, calla y enmudece. Para que usted vea que todo era un aprendizaje en los discípulos. Que si usted va al capítulo 6 de Marcos, usted vuelve a ver la misma historia. Es la misma historia. Después que ellos llegaron en la embarcación, la Biblia dice que salió uno de los endemoniados de la tierra de los ganaderos. Se acercó a Jesús, vieron a él la manifestación, fue libre, pero después en el capítulo 6, versículo 45, dice enseguida, pero estamos hablando del mismo tiempo. O sea, todo esto ocurrió en un mismo tiempo. Vino la liberación, vino el rechazo que hicieron a él en Nazaret. Él le da la misión a los 12, ellos se van, reprenden demonios, le hacen de todo y vuelven para atrás, alimenta a los 5,000 y vuelve después que alimenta a los 5,000, le dice a ellos en el versículo 45 del 6, le dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento que le era contrario. ¿Okay? Siempre va a haber algo contrario. Si tú quieres servir al Señor y ser discípulo del Señor sin tener contrariedades, dije bien, como los rusos lo dije, sin tener contradicciones, ahí me quedó mejor. Si tú quieres ser discípulo del Señor o ser creyente, porque es creyente y discípulo son diferentes.
¿Verdad que sí? Un creyente es el que cree y acepta a Cristo como Salvador y camina como un creyente. Pero un discípulo es el que sigue las enseñanzas del Maestro. Y es el que conoce a claridad que el camino del Señor no es tan fácil, pero se atreve a caminarlo porque con Él va el poderoso Dios de Israel. El creyente es que tiene que seguir viendo para creer. El creyente es el que tiene que seguir teniendo una experiencia aquí otra allá para poder seguir creyendo. Pero el que es discípulo no vive de experiencias que tiene para poder madurar y crecer. Las buenas bendiciones no son las que lo mueven a él, al contrario, las oposiciones son las que lo hacen a él impartir lo que ha recibido. Entonces el discípulo es totalmente diferente. Por eso es que hablo de este tema, porque si hay algo que nos ha afectado a nosotros en el camino del cristiano o en el camino del Señor es tener el compromiso de ya no de ser más creyente, sino de ser un discípulo del Señor. Porque creer sí es bueno y es necesario. Ese es el primer paso. El discipulado es aquel que va aprendiendo y va impartiendo y va dando lo que recibe, lo va impartiendo, lo va enseñando. Y su caminar se proyecta, en su caminar creyente se proyecta el conocimiento que va teniendo en el Señor. Que no es de esos cristianos que hay que estar ahí, no. El discípulo al que se paró firme en medio de la prueba y se pone al frente y dice: yo tuve una prueba terrible anoche, pero en el nombre del Señor me quería detener que no cantara, pero en el nombre del Señor voy a adorar al Señor en esta mañana con ustedes. No que por un catarro no tengo catarro, no puedo. Tengo una prueba. En medio de la prueba es que se conocen los discípulos. En medio de la prueba. Por eso es que cuando usted ve otra vez la escena, que el Señor nos permite otra vez pasar por el momento difícil, donde la embarcación comenzó a recibir golpes y cantazos, vuelve el Señor otra vez y tiene que aparecer a socorrerlos. Él los había dejado que se fueran solos, pero dice la Biblia que se fue a orar. Entonces es lo que pasa ahora mismo. Nosotros no tenemos a Jesús con nosotros físicamente, pero lo tenemos al lado de la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y cuando tú tienes una dificultad, Él se queda como que no interviene, pero está intercediendo por ti al Padre. Aleluya. Que tu caída no sea para siempre. ¿Sabes? Dale la gloria al Cordero. Que tu prueba no te haga faltar. Y está intercediendo por nosotros. Mas tiene con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Que la Biblia dice que el Espíritu de Dios os dará a conocer los misterios del Padre. Aleluya. Qué bueno Dios, ¿verdad? Que entonces en medio de tu prueba, en vez de consultar a 15 espías, consultas a Dios en medio de tu prueba. Y hablas con Dios. Entonces Dios comienza a darte las herramientas necesarias. Vaya conmigo a un versículo que encontré. A lo mejor usted lo leyó también primero que yo. Pero lo encontré y me gustó. Usted sabe que Job pasó una de las pruebas más terribles pasó Job. Y usted sabe que Job tenía 3 amigos que se le sentaron al frente, estuvieron en silencio por varios días y lo tenían ahí entre la espada y la pared. Pero hubo uno de ellos llamado Eliú, que a mí me gusta mucho como él se expresa. Me gusta mucho de Eliú porque Eliú se mantuvo en silencio mucho tiempo, observando todo lo que estaba pasando. Y aquellos 3 buscando la forma, ¿no?, de encontrarle respuesta a la situación de Job. Y aquel joven en silencio, observando, llegó un momento en que le tocó hablar. Y le digo a él: ven, ahora vamos tú y yo a hablar. Vamos tú y yo a hablar.
Yo estoy buscando la forma de justificar tu situación. Vamos tú y a hablar. Y miren lo que me dice en el capítulo 33, versículo 31. Me gusta esa palabra y la encontré precisamente en esta madrugada. Y es lo que a veces tú y yo tenemos que hacer cuando estamos en una situación. Él le dice en el versículo 31, le dice, escucha Job y yo hablaré. Y le dice, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Santo. Le digo, cállate. Como diría mi mamá, a buen entendedor pocas palabras, cállate. Es que estás buscando soluciones a lo que estás viviendo. Y hay veces que tú y yo hacemos lo mismo. Y hay veces que en medio de una situación, hasta tú mismo tienes que decirte a ti mismo, cállate. Cállate. Estás hablando lo que no tienes que hablar. Porque mire, por esta boca salen tantas cosas negativas que a veces no tienen que ver nada con tu situación. Dios está trabajando, pero tú lo ves tan y tan mal y tan negativo que todo lo que hables negativo tienes que sentarte un momento y tú mismo decirte, cállate, que Dios va a hablar. Dale la gloria al Señor. Por eso es que a veces hasta nosotros mismos tenemos que, a veces el viento por fuera está tranquilo y el viento lo tenemos nosotros dentro. Y tenemos un torbellino adentro, y un huracán, y un tornado. A su nombre de gloria. Y nada está pasando alrededor, tú y yo estamos ahogados, como decían los viejos de uno, ahogados en un vaso de agua. Y ahí estamos revolucionados por dentro. Y ni dejamos de hablar, ni podemos escuchar a Dios. Y Dios hablando, y nosotros no podemos oír a Dios, porque seguimos hablando dentro de nuestro interior y recibimos la palabra, y lo que decimos es, esa palabra yo la entiendo, la conozco, yo la comprendo, pero en este momento no es lo que yo quiero escuchar, no es lo que tú quieres escuchar. Es momento de callarte, aleluya, y escuchar a Dios. Dale la gloria al Cordero. Fue lo que me dijo Eliú a Job. Cállate. Si no tienes respuesta para ti mismo, cállate la boca. Por eso es que más adelante usted ve que cuando comienza Dios a aparecer en la escena en la vida de Job, le dice, cállate, que yo hablaré. Y a veces que eso es lo único que tenemos que hacer. Un discípulo del Señor es uno que escucha detenidamente. Es uno que está escuchando y atento a la palabra de Dios y recibiéndola y poniéndola por obra. No poniendo en balanza la palabra de Dios. Ha pasado muchas veces, yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he llegado a lugares, porque aquí predico todos los días, todos los domingos, pero yo he llegado a lugares donde otro va a predicar. Y desde que yo entro, yo le digo al Señor, Señor, por favor, habla mi vida. Yo necesito escuchar tu voz. Y cuando yo me siento y me callo para escuchar, yo sé escuchar la voz de Dios. Y ponerla por obra. A veces ponemos en balanza al predicador. Yo cuando voy a un lugar, yo no pongo en balanza al predicador. A mí no me importa al predicador, a mí me importa la palabra que va a salir por su boca. Porque si a Dios no le hubiese placido que el predicador llegara, no lo trae. Si Él lo trajo con un propósito, que a veces un niño habla una palabra que ministra el alma de uno. Yo he pasado por lugares caminando y veo un letrero que dice algo y eso ministra mi vida. Veo cualquier cosa que vea y siempre no es que ando más espiritual que nadie, no es eso. Pero trato de ver qué es lo que Dios me quiere hablar, porque nada pasa por pasar, todo tiene un significado en la vida de nosotros como discípulos del Señor. El discípulo del Señor es uno que siempre está atento a recibir una enseñanza.
una enseñanza. Hay veces que ni una enseñanza puede recibir porque está renegando con aprender. Pero el que quiere aprender simplemente se sienta a escuchar y recibe la enseñanza de Dios. Hay veces que posiblemente usted dirá, ¿por qué el pastor habla muy fuerte y nos regaña? Y siempre es como que está molesto y a todos le dice que no. Escúchame primero porque te digo que no. Y aprende. Aprende, por favor. ¿Verdad, Felita? ¿Cuántas veces usted le dijo a sus hijos, no te metas por aquí, te va a pasar esto, sal por aquí? Y le pasaba porque ellos no oían. Decían que la mamá tenía un séptimo sentido. Y es que todo lo que dicen pasa. Y yo he aprendido que aunque a mí no me agrada el pastor de la iglesia, yo he aprendido que lo que él dice va a pasar si yo no lo respeto. Porque ya estamos viviendo un tiempo que es difícil para encontrar respeto en el pastorado. Estamos hablando de blanco y negro, ¿verdad, pastor? Estamos hablando en general. En general. A nivel general. El pastor antes era el hombre que uno hablaba, no era que consultaba para que te leyera las cartas ni nada de eso. Pero era el hombre con el cual tú hablabas antes de tomar decisiones. Ya no, ya la gente toma decisiones y hace lo que hace y después cuando tiene problemas, pastor, ayúdame a orar. Y lo bueno que es uno, pastor, lo bueno que es uno ora y se dobla las rodillas y ora a uno. Y uno ora y yo oro a Dios seguro. Porque no voy a dejarte solo y sola sin orar. Pero a veces me pregunto, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no tuvimos una conversación? Hay gente que no habla con uno porque sabe la respuesta de uno. Pues entonces, antes de si tú sabes la respuesta que yo voy a tener, quiere decir que si tú crees que todavía yo soy un hombre de Dios, que oro y leo la palabra y me educo en la palabra de Dios, pues entiende que es Dios diciéndote y dándote el consejo. Pero a veces queremos hacerlo a escondidas del pastor y tarde o temprano el pastor se da cuenta. ¿Se da cuenta el pastor? Y entonces cuando pasa, uno siempre tiene el momento para recibir a la persona como el momento de crisis. Porque el momento de crisis va a llegar siempre y cuando, siendo discípulos, tenemos problemas. Imagínate si ser discípulos del Señor. ¿Cuántos problemas tenemos? Tenemos problemas. Usted ve que yo no tengo un presidente sobre mí, un supervisor. Tengo gente, mentores, que hablo con ellos y me aconsejo también. Y sé recibir consejos y regaños. Y me han regañado. Y me han dicho que estoy haciendo algo que no está bien. También lo he recibido. En mi trabajo soy sencillo, sensible, yo no peleo con nadie. Y me dicen lo que me digan y hablan lo que me hablen y yo escucho y recibo y aprendo. Y retengo lo bueno y echo para afuera lo que no me agrada y lo que no se acomoda al hombre cristiano. Pero nosotros tenemos que saber ser discípulos del Señor. Hoy más que nunca, iglesia. Tenemos que saber ser buenos discípulos del Señor. Porque para que le podamos decir a cada tormenta de nuestra vida, calla y enmudece, tenemos que ser discípulos del Señor con la autoridad del Señor. En esta mañana yo te invito a estar sobre tu pies.